purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo, dice esta versión, su versión dice la carne, y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Amén. Puede tomar su lugar. Es interesante que el apóstol Pablo, como uno de los mayores escritores del Nuevo Testamento, hace mucho énfasis en cuanto a lo que es la consagración que puse aquí, es el campo del hombre, y por supuesto la santificación, que es el campo de Dios. Podríamos decir que en la medida que tú y yo nos consagramos, nos apartamos para el Señor, en esa medida Él nos santifica. Haya de caso que aquí está un hermano, se parece a mí por lo delgado, y este hermano decide consagrarse, consagrar su vida. Y usted sabe que esto es un proceso, ¿no? Hablamos el martes pasado que nosotros ya somos santos en la posición que tenemos en Cristo. Solo por eso el apóstol Pablo decía a los santos que están en Corinto, aunque más adelante les decía carnales. Solo por esa razón podía decirle a los santos que están en Corinto y después decirles, bueno, ustedes se pelean unos con otros. Entonces uno dice, bueno, o eran santos o eran carnales. Pero lo que sucede está que Pablo, bajo la revelación del Espíritu, sabía que en base a la posición que usted y yo adquirimos en Cristo, desde el momento que nacemos de nuevo, somos santos. Porque en Cristo realmente Él nos ha apartado. Dice que Cristo nos fue hecho sabiduría de Dios, nos fue hecho justificación, nos fue hecho santificación y nos fue hecho glorificación. En Cristo todo el trabajo en nosotros está completo. Lo único que cada uno de nosotros tenemos que experimentarlo en el proceso que a cada uno le toca vivir. Pero cuando yo decido consagrarme, Dios santifica. Dios santifica. Así que la consagración es lo que yo debo de hacer y la santificación es lo que le toca hacer a Dios. Usted se aparta más, Él lo santifica, Él lo aparta más también, como que Él está viendo la actitud suya, las decisiones suyas y respalda esa decisión. Podríamos decir que en lo práctico esto se ve como una sola cosa, una simultaneidad en la que el hombre se aparta y Dios actúa y santifica. Pero el proceso de santificación le pertenece a Dios. Indudablemente este pasaje de Pablo trae sobre nosotros luz en este proceso. Hablamos nosotros en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, cuando también Pablo dice, os ruego pues, muy parecido a esto, ¿verdad? Como tenemos estas promesas, solo que en Romanos dice, os ruego pues, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, que es en Cristo Jesús. Ese es un pasaje que usted debe saber de memoria, hermano. ¿O no? Sí. ¿Sabe por qué es importante? Yo se lo vengo diciendo, y se lo vengo diciendo, y se lo vengo diciendo. Porque cuando el enemigo sale con sus mentiras, cuando el enemigo sale con sus tentaciones, cuando el enemigo sale con esto y aquello, uno puede tener la palabra de Dios en la punta de la lengua, porque la espada a la que le teme el diablo es a la espada de la palabra de Dios. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, tenía en la punta de la lengua la palabra, y Satanás, haciendo gala del conocimiento de la palabra,
le decía la palabra. Y eso fue un duelo de espadas. Solo que gracias a Dios sabemos quién ganó, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber que nuestra espada debe estar afilada. Usted cuando tiene su cuchillo de cocina para poder cortar bien los vegetales o la carne, ahí está afilando en la piedra de afilar el cuchillo. Pero ¿cuántos estarán afilando su espada? Todos los días afilando la espada, bienvenidas, afilando la espada, chin, 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 afilando la espada, para que cuando venga la carne que habla de adentro de adentro habla la carne para la mente, ¿no? Bien, hombre, si eso lo puedes hacer, así dice la carne, ¿va? Bien, no hay problema, hazlo, te vas a sentir mejor, dice la carne. Y entonces inmediatamente ahí viene la palabra, ¿verdad? Descabezando las intenciones de la carne. Bueno, el apóstol Pablo dice ahora que algo bien interesante, porque dice, como tenemos estas promesas, en conclusión a todo lo que él ha hablado, y ojalá que usted en casa pueda leer capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 de 2 de Corintios, para saber cuáles son esas promesas, repasar esas promesas, hacer un listado en un cuaderno de esas promesas. Queridos hermanos, dice, purifiquémonos. ¿Quién tiene las Américas? Abrime ahí, por favor, en el texto conducente y vamos a leer en las Américas. Y es interesante cómo el apóstol Pablo, ¿lo tenés ahí? ¿Por qué no lo lees en voz alta? Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí dice, limpiémonos, y se involucra el apóstol. Tenemos que recordar que somos los ministros, los primeros en involucrarnos en el proceso de consagración y santificación de parte de Dios. Por eso Pablo dice, no dice límpiense, limpiémonos, y se mete él adentro. ¿De qué? De toda inmundicia. Ahora, si Pablo se mete ahí, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Que también tiene inmundicia? Uy. ¿Se da cuenta usted que la posición religiosa de mucha gente es que los ministros no tenemos las mismas batallas que tienen las ovejas? A veces se les pone en un pedestal demasiado altos, ¿verdad? Pero si el mismo Señor fue tentado en todo, más en él no hubo pecado, ¿a quién cree usted que quiere votar precisamente el enemigo? ¿A quién quiere votar la carne? ¿A quién quiere votar el mundo? Primero a los ministros. Por eso usted debe orar por los ministros. Me imagino que lo hace. Dice, limpiémonos. Ahora, limpiémonos es una invitación a algo que podemos hacer. Dios nunca pide algo que tú no puedes hacer. Sería injusto que Él te pidiera algo que tú no puedes hacer. Dice, limpiémonos. De más está decirle que el verbo limpiémonos es una acción continua. El verbo griego está precisamente en tiempo presente, es un presente continuo. Limpiémonos hoy, limpiémonos mañana, limpiémonos pasado, limpiémonos hasta que Él venga, limpiémonos hasta que vayamos a la tumba, limpiémonos. Ese es el concepto. Es una acción constante, constante, constante. Limpiémonos en la mañana, limpiémonos a mediodía, limpiémonos en la noche. De toda contaminación. De toda inmundicia, dice una versión.
Porque el pecado es inmundo. Y esa inmundicia, no solo dice, limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de, ¿cómo está esa palabra espíritu? Con minúscula, ¿verdad? Y de espíritu minúscula. Quiere decir, eso nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Se podrá contaminar el espíritu de un cristiano? Para todos es fácil poder entender que la carne es esa parte del alma contaminada, inmunda, controlada por el viejo hombre. Pero ¿y el espíritu? Bueno, Pablo abre esa posibilidad al decir, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Indudablemente que nosotros podríamos interpretar esto como espíritus que andan buscando cómo contaminar nuestra alma. Pero también se abre la posibilidad a que el mismo espíritu pueda ser contaminado. Si no, no habrían los 2 veces muertos de Judas. ¿Ha leído usted en Judas que este autor bíblico hace referencia? Judas es un libro, una epístola de tan solo un capítulo. ¿Perdón? O sea, verso 12. Es que cuando digo un capítulo tú dices 12, entonces digo 12 capítulos. Ok, la carta de Judas tiene apenas un capítulo. Y como dice el hermano Robert, en el verso 12 dice, estos individuos son un peligro oculto. Ahora yo quiero que usted entienda que este autor se está refiriendo a cristianos, o por lo menos a personas que están en los medios cristianos de esos tiempos. Y entonces dice, estos individuos son un peligro oculto sin ningún respeto. Dice esta versión, convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal. Interesante, ¿verdad? Muy actual esta versión. Que ustedes celebran, dice. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Estos personajes alguna vez tuvieron aguas, o tuvieron agua, la nube tuvo agua. Alguna vez tuvieron vida. Pero los 2 veces muertos son aquellos que, habiendo nacido de nuevo, a través de un proceso de pecado continuo, de ceder ante las contaminaciones de la carne, llegan a contaminar el espíritu, y contaminado el espíritu, hacen que el Espíritu Santo se contriste, hacen que el Espíritu Santo se apague. Llegó un proceso de apostasía irreversible. Su espíritu, contaminado, enfermo, muera. Y por eso son 2 veces muertos, porque antes, como todos nosotros muertos espiritualmente, necesitábamos a Cristo. Pero una segunda muerte espiritual no tiene regreso. Entonces, por eso es que indudablemente, cuando dice contaminación de carne y de espíritu, se pueden ver las 2 vías. ¿Se acuerda usted que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo? ¿Sí? Indudablemente que la contaminación al espíritu tiene que entrar o del exterior o del mismo interior de la carne hacia el espíritu, ¿no es cierto?
No sé si lo logra visualizar. Y por supuesto aquí pueden haber espíritus, que en este caso serían inmundos, ¿verdad? Que traen inmundicia. Pero aquí también hay obras de la carne. Dice que las obras de la carne son adulterios, fornicaciones, enojos, iras, griterías, todo lo que dice Gálatas capítulo 5, de las obras de la carne. Entonces, el alma, cuando recibe estímulos externos que primero entran al cuerpo pero llegan al alma, esos estímulos alimentan la carne. Eso es el equivalente a un cristiano carnal. ¿Qué es un cristiano carnal? Aquel que su carne lo controla. ¿Qué es un cristiano espiritual? Aquel que el espíritu lo controla. Sencillo. Por eso en una ocasión cuenta el doctor que le dijeron a su oído: "Shh, te quieren controlar". Porque si de algo usted tiene que estar seguro esta noche, es que usted no es dueño de sí mismo. ¿Se recuerda cuando vimos los frutos del Espíritu? Repasando un poquito la doctrina básica en Gálatas. Leímos un verso muy interesante, Gálatas 5, si me acompaña, para repetir ese puntito importante, donde dice que la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. ¿Se recuerda, verdad? Porque en el verso 16 dice: así que les digo, vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa o la carne. Porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. En otras palabras, alguien dijo: nosotros los cristianos llevamos una guerra civil adentro. Porque dice que el espíritu se opone contra la carne y la carne se opone contra el espíritu. De modo, ese es el puntito, quiero que lo vea. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Nos controla el espíritu. En este caso vamos a poner espíritu como es debido con mayúscula, porque es el Espíritu Santo o la carne. Sí. Tal vez para que quede grabado, ¿por qué no? No sé si está funcionando ese micrófono. Solo como sugerencia, viene muy al caso de que hace unos días estaba platicando precisamente con Flor. ¿Te acordás de aquel esquema sobre que está aquel cuadro y están las tres partes? Y yo te lo quería pedir nuevamente porque se me ha olvidado. Okay. Y creo que viene muy a tono sobre la carne y el espíritu. Ok, ahorita lo vemos. O te controla el espíritu o te controla la carne, porque ahí dice claramente, de modo, dice, por esa batalla tan fuerte. Esa batalla es solo para cristianos. Estaba mejor en el mundo, va a decir usted. Porque ahí ahí no tenía guerra civil usted. Ahí lo más que pasaba era que la conciencia, si no estaba totalmente cauterizada, a veces le molestaba. Pero ya como hijo de Dios, usted tiene una batalla y dice, de tal manera o de modo que no pueden hacer lo que ustedes quieren. Por eso la pregunta, o mejor dicho la frase, te quieren controlar, como para recordarle eso al hermano Otto. Bueno, lo que el hermano Francisco nos recordaba es un esquema que lo volví a repetir, si no estoy mal, en un tema sobre la renovación de la mente, pero nos ayuda mucho porque nos grafica algo interesante.
aquí está el alma, aquí está la carne y aquí está el espíritu. Vamos a ponerlo con mayúscula. Bueno, es un esquema. Ya no toca entre la división de carne y alma, hay una puerta. Y entre la división espíritu-alma hay otra puerta. Porque indudablemente la batalla, según Santiago, dice, ¿de dónde? Lo vimos hace 8 días, ¿verdad? ¿De dónde vienen las guerras? Dice. De las pasiones que batallan en vuestra alma. El campo de batalla es el alma. Por eso lo que hay que entregar ahora es el alma. Por eso la palabra ministra el alma. Por eso la palabra dice que va a justificar el alma. Por eso la palabra te va a liberar el alma. Por eso el discipulado es para el alma. Eso lo tenemos que tener bien claro. Porque el espíritu nuestro ya tomó vida. Pero para que el trabajo de consagración sea realidad y no cuento, sea vida y no teoría, necesitamos entender los procesos. Para eso lo dejaron en la palabra. Entonces el alma generalmente está inquieta. ¿Cuántos han sentido que su alma se inquieta? ¿Sí? ¿Lo ha sentido usted? Casi es como la madre que tiene a un bebé ahí y que de repente el bebé empieza a patear, ¿verdad? Hace poco me mandaron un email con algunas fotos curiosas y precisamente sale el vientre de una madre, ya indudablemente el bebé está por nacer, y cabal la foto ve cómo la planta del piecito del bebé sale así en el estómago y se ve cabal el piecito, ¿va? Y me dice una de mis hijas, mira, venía a verla, digo, ay, eso se puede, papá, me dice, porque cabal ahí sale el piecito, ¿va? Está inquieto el bebé. Bueno, así el alma que llevamos dentro. Por eso el ejemplo, ¿va? Porque ella lo lleva dentro, la madre está inquieta y a veces patea, ¿verdad? Y a veces tiene hambre el alma. Y entonces cuando está inquieta, la carne le ofrece saciar el hambre. La carne no necesariamente el alma la ve como un enemigo, sino a veces la ve como un aliado. Entonces lo que hace la carne es que le ofrece todo el menú. Y si el alma está inquieta, porque ese vecino ya me tiene cansado. Cada vez que sabe que yo estoy oyendo la palabra de Dios, me sube el volumen de su rocola que tiene. Ya me cansó ese vecino. Le voy a decir unas cuantas. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? Y entonces el alma está inquieta, quiere hacer algo. Y entonces la carne le dice, bueno, voy a ayudar al alma. Le voy a dar una manita. Y le dice, métele una gritada. Métele una buena. Que se dé cuenta que hay buenos brazos aquí. Eso es lo que propone el alma. Mejor dicho, la carne al alma. Si el alma acepta la solución de la carne, se abre esta puerta, pero cuando se abre esa puerta, esta está cerrada. Entonces, el alma cae bajo el control de la carne. Y eso es lo que pasa a menudo entre nosotros, si somos honestos. Esa esposa que está inquieta porque el esposo llega tarde. ¿Será que va a la iglesia? ¿Será que dice que llega al discipulado y no llega? Hermano Sergio, mire, está Efraín, mi esposo. Y como yo no miento, no, hermana, no vino. Guerra civil esa noche, ¿verdad? Entonces, si acostumbramos o permitimos que la carne nos dé las soluciones, una cosa le voy a decir, qué rico se siente, ¿verdad? Pero es una solución temporal.
¿No es cierto que uno dice, es que me voy a desahogar? Y se desahoga la esposa con el esposo. Y lo deja temblando de la gritada que le metió la esposa al esposo. O los padres a los hijos. O los hijos a los padres. O el empleado al patrono. O el compañero de estudio al compañero de estudio. O el alumno al maestro, o el maestro al alumno. O el pastor a la oveja, o la oveja al pastor. Porque las obras de la carne no tienen credo, ni tienen respeto. Yo he oído de ancianos que le han pegado literalmente a su pastor. ¿Usted no ha oído historias de esas? Yo sí he oído. Que le han sonado al pobre pastor un anciano o una oveja. Bueno, entonces la solución hace que el alma se sienta bien, pero inmediatamente se siente mal. Es una solución muy rápida, muy temporal. Por eso caer en una tentación, objeto de la carne, es gratificante un momento. Después se siente como cucaracha la persona que cayó en pecado. Bueno, pero cuando por el contrario le decimos no a la carne y le cantamos la canción, a esa ya la conocemos, esa no nos puede ayudar. Cuando por fin entendemos, entonces la puerta del Espíritu se abre y el Espíritu tiene soluciones no temporales, sino de largo plazo. Porque en el caso del vecino, el Espíritu le dice, acuérdate que uno de mis frutos es la mansedumbre. Acuérdate que uno de mis frutos es la templanza. El Espíritu le dice al alma, no te inquietes. Incluso David es uno de los ejemplos de un alma inquieta en todo el libro, en todos los salmos. Pero en el Salmo 43 vemos, déjenme ver si es el 43. Es que esta mi versión a veces no dice exactamente. ¿Cómo dice? Permítame en las Américas, por favor. El Salmo 43. Déjeme ver si es este. Ah, sí. Verso 5. Verso 5. Ya. Verso 5 dice, 43:5. ¿Por qué te abates, alma mía? David sabía cuando su alma estaba abatida. ¿Y qué más dice? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Tremendo. Y busque, lea los salmos, es que usted no lee la Biblia, hombre. Si alguien aprendió a entrenar a su alma y a hablarle a su alma fue David. Cuando la esposa no lo vea, váyase al espejo usted, hombre, que no se sienta tan loco. Y háblele a su alma. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y si usted ve los contextos, esos salmos los escribió en momentos de verdadera catástrofe en su vida, David. Lo más tremendo es que David era el rey ungido. No se nos olvide eso. Él no tenía por qué andar huyendo, él tenía que haberse tronado a Saúl ante la mentalidad. ¿Qué le decía la carne a David? Truénate el hombre. Y no, suénale, hombre. Ah, esa mujer quiere contigo. Llévate el hombre. Eso dice la carne. Entonces David oía, gracias a Dios, al Espíritu. Y el Espíritu le decía, cuidado, es el ungido de Jehová, no lo toques. Y yo quiero entender que cuando doña Betsabe estaba como Dios la trajo al mundo, bañándose, sabiendo que el rey la estaba viendo, el Espíritu le ha dicho, no,
no desearás la mujer de tu prójimo. Yo estoy seguro que el Espíritu de Dios. Pero como ya David había venido bajando, porque el que cae hace rato que viene cayendo. Lo único que vemos nosotros es el chupluc, coach. Pero hace rato que viene bajando. David, como no salió a la guerra en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra, se acomodó, se quedó en casa. Bueno, el tema no es ese, pero tiene que ver con cosas actuales. Entonces, cuando es el Espíritu el que te habla y tú le abres la puerta y aceptas la solución del Espíritu para que tu alma se tranquilice, Él habla con la palabra de Dios. Acuérdese, es que iba a decir porque me recordaba del caballo salvaje que tenemos todos adentro. ¿Se acuerda cuando el doctor decía, el único que puede montar ese caballo se llama Espíritu Santo? Si tú te subes, decía, te va a corcovear. Y ese es el gran problema del cristiano que no conoce la palabra, porque siempre se sube. No, es que yo puedo con esa mujer, dice. Que me la echen. Y ahí está, chupuc. No, yo puedo con ese hombre. Y ahí está. Es él, es ella. No, es el Espíritu. El que, si tú le dices, no, ese caballo brioso te va a botar. Y se sube él, lo controla. Y lo que él te va, el Espíritu, como él inspiró la palabra, ¿quién mejor que él para citarla? Por eso es que el Espíritu toma de logos. Esto no pinta. Toma de logos. El Espíritu toma de aquí y se lo trae al alma. Pero se lo trae en forma de rema. Porque en el camino es como que lo cocina el Espíritu. Y un versículo de conocimiento que te lo sabes se vuelve una verdad poderosa, porque solo el rema produce fe. Y entonces el alma dice, sí, yo puedo sostenerme ante esa tentación. Yo puedo sostenerme ante esta provocación. Yo puedo contenerme ante esto. Y cuando tú decides hacer lo que el Espíritu te dice, satisfecho, el alma entra en paz para la próxima tentación, para la próxima situación difícil. Entonces, no sé si quedó claro. Amén. Entonces, note que si volvemos nosotros a la segunda epístola a los Corintios, siempre el capítulo 7, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. Tiene que haber una diferencia entre lo que contamina, entre las contaminaciones de carne y las contaminaciones espirituales, en este caso, ya sea por espíritus inmundos o ya sea porque la carne haciendo pecar constantemente a esa persona traslada contaminación al espíritu. ¿Por qué? Por este esquema. Usted sabe que hay una frontera entre el alma y el espíritu, ¿verdad? Lo dice Hebreos 4:12. La palabra penetra hasta la división del alma y el espíritu. Entonces hay una división. Por ese verso podemos decir nosotros que hay una división. Hebreos 4:12. Ahí penetra la palabra. Entonces, esas contaminaciones, si hay palabra, porque usted tiene que ver que tengo que ampliar este esquema un poquito más. Si aquí está el espíritu humano, la Biblia dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces aquí está el Espíritu de Cristo, mayúscula, que es el odre nuevo. Nuestro espíritu es el odre viejo. ¿Se acuerda? Nadie puede echar vino nuevo en odre viejo, porque si lo echa, se rompe y se echa a perder el vino. Nadie puede poner un paño viejo en tela nueva, porque
alando o haciendo, estirándose, va a romper y va a echar a perder el vestido. Esas son enseñanzas espirituales. Entonces, este es el que no quiere. Este es el odre nuevo. Nuestro espíritu es odre viejo. Y aquí viene después, en lo que conocimos como el parto gemelar, el vino nuevo, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Ahora note que nuestro espíritu está acuerpado, envuelto. Eso quiere decir que tiene que haber un proceso largo para una apostasía irreversible, ¿verdad? Y ahí acuñamos los versos que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y por eso muchas veces nosotros los cristianos nos atenemos. Se cae en pecado y la persona espera, no me pasó nada. Hace haber dicho Eva, ¿verdad? El día que de ese fruto comiereis, ciertamente morirás. Y Eva comió y no murió. Tuvo razón la serpiente, ahora voy a ser como Dios. Pero no sabía que había muerto espiritualmente. Si estaban o no conscientes de la cobertura de luz que hacía que no se miraran desnudos, empezaron a verse desnudos y se avergonzaban. Como que el pecado se hizo transparente en ellos, ¿verdad? Y se avergonzaban. Bueno, y todo lo que ahí entró. Indudablemente, entonces, esa contaminación que llega al espíritu tiene que abrirse brecha. Lo que pasa es que indudablemente nosotros vemos que el hombre, cuando nace de nuevo, le es devuelto el libre albedrío. Y él decide si se sujeta otra vez al pecado. Indudablemente va a ser la carne, esas áreas en la carne contaminadas, ¿verdad? Áreas del alma contaminadas, áreas de pecado escondido, áreas de vicios, áreas que están ahí. ¿Usted sabe que hay cristianos que fuman? ¿O usted cree que aquel que fuma no es cristiano en el contexto de una iglesia? Si recibió a Cristo y nació de nuevo, ese es hijo de Dios, pero echa humo por la boca, pero no quiere entregar el área, o no conoce que puede ser liberado. Bueno, echar humo o mentir es lo mismo. Para Dios es pecado. Bueno, ahí están los cristianos mintiendo. Ah, sí, yo ya hice tal cosa y no lo ha hecho. ¿Por qué hay cristianos mentirosos? ¿Conoce usted alguno? Son áreas del alma no entregadas. ¿Por qué hay cristianos que roban? Hay muchas maneras de robar, ¿verdad? Llevarse las hojas del trabajo que no me pertenecen es robo. No pagar las deudas que he contraído es robo. Por eso las iglesias están llenas de ladrones. ¿O no? Porque hay muchos hermanos que no pagan sus deudas. Está serio, ¿verdad? Por eso esos temas no son atractivos, pero nos confrontan. Porque esas áreas ahí están queriendo y contaminan el alma, son contaminaciones, y dice la palabra, limpiémonos. No se le olvide, proceso continuo. No es que usted se limpia hoy y ya no queda nada. Va a limpiar probablemente si usted decide, porque cuando dice limpiémonos es una invitación, pero yo soy el que decido. Por eso yo creo que usted y yo tenemos que entender que nuestro trabajo en casas
Es un trabajo sumamente importante. Sumamente importante. Porque así en los grupos pequeños se evidencia más el pecado. Se evidencia más la hipocresía. Se evidencia más quién es uno. Es más difícil esconderse, ¿verdad? ¿Y dónde me escondo? Que los grupos grandes. Por eso, si el Señor en su misericordia permite que este grupo siga creciendo, el énfasis en las casas no se va a terminar, va a seguir siendo nuestra base. Porque entonces las actividades de comunión conjuntas van a ser más genuinas. Amén. Bueno, podríamos pasar toda la noche hablando de qué inmundicias hay en la carne, ¿verdad? Gálatas las grafica algunas, pero son muchas. Ahora, lo importante aquí yo creo que es que yo logre identificar las contaminaciones que yo tengo en mi carne, no el vecino, yo. Porque yo creo que el Espíritu lo que está haciendo es recordándonos la palabra precisamente para limpiarnos de toda contaminación. Yo tengo que sentarme y reconocer delante de Dios si miento, si robo, preparándonos para las secciones para no robar, no mentir y no engañar. Yo tengo que sentarme delante de Dios. No me gusta lavar. ¿Qué contaminaciones hay? Tiene que mostrar el Espíritu cuáles son para que nos limpiemos. Y a veces nos las muestra y nos hacemos los locos. Y empieza la carne. Si eso no es tan malo. ¿Verdad que sí? Porque es el Espíritu el que le habla al alma. Por medio de nuestro espíritu. Y entonces hace un trabajo de regreso. El espíritu, mientras está siendo atacado de dentro para afuera o de la carne para adentro, el espíritu por medio de la palabra, a través de remas que producen fe. Porque no es cierto que una palabra de fe puede sanar tu cuerpo. Pero esa palabra no penetra al intelecto, donde está el alma, sino penetra de una vez a la división del alma y del espíritu y provoca una explosión de fe. Por eso el Señor decía, mis palabras son espíritu y son vida. Eso es una potencia, eso es una bomba atómica. Las palabras de Cristo. Por eso nosotros cuando oímos la palabra de Dios tenemos que estar preparados para que explote internamente y produzca fe para creer a lo que el Señor me está diciendo en ese momento, que me va a liberar, que va a producir esto, que va a producir lo otro. Tiene que entrar y ser como un misil, ¿verdad? Ahora que se ven de tiro todos los misiles que llegan a Israel, ¡pah! ¡Pah! Así deben de ser los misiles que nosotros deberíamos de permitir que bombardeen la carne, que bombardeen a los demonios. Nosotros tenemos que aprender a experimentar cuando espíritus ajenos a nosotros quieren penetrar y tomar autoridad en el espíritu como ungidos de Dios y echarlos fuera. Aquí no vas a entrar. Pero a veces les digo, bienvenidos, los estábamos esperando. Sí, a veces con nuestras actitudes abrimos unos portones para que no solo entre uno, sino 7 más, para hacer daño. Entonces, la contaminación de carne, acuérdese que es peligrosa porque está dentro y ataca a través de pensamientos, formas de pensar. Aquí hay ¿cuántos? 2, 4, 6, 8, 10. Ya me hice bolas. 5 más 5, 10. Habemos 13 personas aquí. Bueno, hay 13 maneras de pensar. ¿Verdad que sí? Y el grave problema es que muchos de esas formas de pensar son anticristianas. ¿Cómo así, hermano Sergio? Porque todo lo que no está conforme a lo que la Biblia dice
Es algo anticristiano. Y el mundo nos programó a pensar de una manera opuesta a la palabra de Dios. Bueno, como se me está quedando viendo así medio raro, ¿cuántos de nosotros tenemos conceptos sobre la economía que no es bíblica? Solo, mire, aquella pareja que él trabaja y ella trabaja y dice, esto es lo mío y esto es tuyo. Esto es lo mío y esto es lo mío. Eso no es bíblico. Porque rompe con los principios de Dios. Entonces no está conforme a la palabra, ni conforme al Espíritu. ¿Y dónde lo aprendieron? En el mundo. Porque la mamá le dijo, mira, mija, tu papá se chupaba todo el dinero. Entonces yo trabajaba planchando la ropa y ahí tu papá no tocaba nada, hasta me lo quería robar. Entonces esa niñita aprendió, ese niñito, que hay que cuidar el dinero. Y lo aprendió en el hogar. Se casan, se convierten, se casan, tan bonito el matrimonio. Pero a la hora de las finanzas, ella aprendió, si fue ella, esto es mío. Yo trabajo, esto es mío. Lo que tú trabajas, eso es tuyo. Tan sencillo. Y así podríamos encontrar un montón de conceptos carnales, pensamientos carnales que los cristianos generalmente ponemos en práctica. Porque acuérdese que la Biblia dice que lo que tú piensas, eso eres. Entonces cuando dice, limpiémonos de toda contaminación de carne, también de conceptos, de valores. A los hombres les dijeron las mamás, a la mujer, ni todo el amor. Da mucho eso, ¿no? Pero esa mujer lo tiene debajo de las naguas. Muchas suegras dicen eso. Ya lo tonteó, dice. Pero si llevamos eso, y son cristianos, asisten a la iglesia, pero no se han dado cuenta porque no leen la palabra, no se exponen a ella. Ese rema de Dios no ha impactado sus espíritus para bombardear sus conceptos. Por eso es que los discípulos de Maús decían, no ardía, ese era misil, nuestros corazones cuando le oíamos exponer la palabra. Cuando Cristo resucitado les hablaba de Moisés, de los profetas, acerca de él, ardía su corazón. Por eso, hermano, a usted le tiene que arder el corazón. Si no le arde el corazón, cambie de pastor. Pero antes, pregúntese cómo está usted. ¿Por qué ya no le arde el corazón? Porque esa palabra tiene que ser vida, esos discípulos fuego había en su corazón. Y había tanto fuego que cuando el Señor se les desaparece y supieron que era Él, salieron corriendo ya de noche otra vez para Jerusalén. Lo que hace el Espíritu es que incluso mueve el alma y mueve el cuerpo. Nosotros tenemos que experimentar que aún nuestros cuerpos cansados son vivificados, revitalizados por la palabra. Yo solo así podía entender que el hermano Otto tuviera fuerza siempre, aún con la edad que tenía, ¿verdad? De hacer la obra de Dios, y hacer la obra de Dios, y hacer la obra de Dios, y hacer la obra de Dios por tanto tiempo, por el poder interno que significa la palabra metida dentro de nosotros. Por eso Pablo decía, el evangelio es dinamita de Dios. Eso solo se quedó como retórica. Porque eso significa que el evangelio, donde vayas tú, eres dinamita. Explotas, pero para bendecir. Esas contaminaciones de espíritu a las que dice limpiémonos.
Bueno, Juan dice, escudriñad, dice, examinad los espíritus si son de Dios. ¿Dónde está ese verso? Tengo aquí mi computadora, solo tecleo. Vamos a ver si es cierto. Primera de Juan 4, 1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, dice, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Y dice, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. ¿Cómo dice otra versión? 4.1. Me parece que hay otro más específico donde dice, probad los espíritus. ¿Cuál es eso? Ah, sí. Probad los espíritus, dice, si son de Dios. Ok, ahí está. Probad los espíritus. Entonces nosotros tenemos, hermanos, ya que desarrollar la capacidad de probar los espíritus. Insisto, no se pide nunca algo a alguien a través de la palabra. Dios no te pide algo que tú no puedas hacer. Por eso hay que discernir. Por eso hay que ejercitar los sentidos espirituales para discernir. Usted tiene que probar espíritus. Porque si no los prueba, los va a dejar pasar. Y esos espíritus lo van a contaminar. Hay espíritus religiosos, hay espíritus sexuales, hay espíritus de todo. Mire, toda la gama de las obras de la carne tiene un equivalente espiritual. Por eso le quiero hablar de algo. Fíjense que quizá una de las cosas más difíciles de nosotros poder detectar es la inmundicia que viene por espíritu. Usted sabe que hay hábitos. Hay opresiones. Hay compulsiones. Y hay posesiones. Por espíritus. Bueno, empecemos por lo más sencillo. Hábitos. Alguien dijo en una ocasión que cuando usted repite 21 días hacer algo, se le vuelve hábito. Yo no lo he probado. 21 días. Dice que se le vuelve hábito. Pero hay buenos hábitos y hay malos hábitos, ¿verdad? Y obviamente en el mundo nosotros venimos al Señor con hábitos de todo tipo. No voy a decir que solo malos, porque a veces nos enseñaron en casa buenos hábitos. Pero por ejemplo, ¿cuántos saben que comer es bueno? Pero puedes tener el hábito de comer más de la cuenta. Glotón, dice la Biblia. Y la glotonería es pecado. Dormir, todos tenemos el hábito de dormir, ¿no es cierto? Solo que no lo tenga aquí en la iglesia, ¿verdad? O mejor dicho, aquí en el templo. Ok, pero todos dormimos. Algunos rápido al poner su cabecita en la almohada, otros les cuesta un poquito más, etc. Pero es un hábito bueno. Dicen que hay que dormir 8 horas. Con la edad parece ser que la gente se satisface con menos horas. La gente de edad duerme menos. Lo importante es dormir lo que cada uno necesite para que su cuerpo descanse, ¿no es cierto? Pero yo creo que en el dormir hay misterio, pero otro día hablamos de eso. Pero ¿se ha dado cuenta usted que cuando la gente está deprimida se la pasa durmiendo de día y de noche? Es un signo de depresión una persona que se la pasa durmiendo.
Entonces, algo que es bueno se transforma en hábitos inadecuados. Y así podríamos agarrar, ¿verdad?, diferentes aspectos de la vida. Hay gente que miente por hábito. Se acostumbró a mentir. Desde niño aprendió que para evitar los problemas podía mentir. Y siguen en la iglesia y siguen mintiendo. Mira, ¿y por qué no viniste? Ah, es que fíjate que tenía que hacer tal cosa. Y es mentira. Pero es para evitar de que el pastor le diga algo, o el discipulador, o la esposa. Miente a la esposa, miente al pastor, miente al patrono, a todo el mundo le miente, por hábito. Y eso ya es pecaminoso, empieza a volverse pecaminoso. Entonces, espíritus pueden fomentar malos hábitos, exacerbar los hábitos. La glotonería, debe haber espíritus de glotonería. Que si le abres la puerta, ¿cree usted que es normal ver mujeres de 450 libras que no se puedan mover y que están a punto de estallarles el corazón? Y no pueden dejar de comer. Ahí hay espíritu. Entonces, nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos para entender cómo se mueven los espíritus. Porque el cristiano tradicional tiende a decir, esos cristianos pentecostales solamente creen que todo es demonio. No es que creamos que todo es demonio, pero hay un mundo espiritual que quiere destruirnos, así como hay un mundo espiritual que quiere bendecirnos, guardarnos, fortalecernos. Amén. ¿Qué son las opresiones? Es un espíritu fuera. Fuera. No está dentro, está fuera. Eso es una opresión, un espíritu fuera, que está oprimiendo, que está atacando, que está molestando. Eso se llama opresión. ¿Ha sentido usted alguna vez una opresión? Especialmente en ciertos ambientes. Aquel cristiano que poco a poco va desbarrando en su vida espiritual y que empieza a frecuentar lugares inadecuados, se siente oprimido. Hay cristianos que en su trabajo están oprimidos. Hay opresiones. Ahí sí que es literalmente como que un espíritu lo esté apachando, ¿verdad? Pero lo importante es que usted sepa que es un espíritu fuera, que está queriendo entrar. Entonces, cuando un cristiano está sometido a opresiones y no busca ayuda, o no toma autoridad, él, porque lo puede hacer él, tarde o temprano esa opresión se va a convertir en compulsión, que es un espíritu dentro. Ese espíritu que estaba afuera pudo entrar. Pero esos espíritus entran y salen. Muchas veces solo llegan y trastocan por la puerta que se les abrió, entran y trastocan el alma. Y cuando se toma autoridad ya no están. Pero dejaron a la persona toda cruzada. Esas compulsiones se pueden graficar en un esposo celoso que mata a su esposa porque creyó que la había visto con otro hombre. Aunque tal vez no la mata, pero sí la malmata, ¿verdad? Porque esos espíritus pueden, como diríamos en buen chapín, pueden hacer ver micos aparejados. Esos espíritus, por eso, aquel que mata a sangre fría, hoy que está tan de moda la violencia, ¿verdad?, de una manera irracional, no puede ser en frío que la persona lo esté haciendo. Son espíritus posesionando. Por eso dice, hay un actuar compulsivo en esa persona. Come compulsivamente. Ahora hay muchos reality shows, ¿verdad?, en la televisión, donde se ven, donde incluso grafican mucho la miseria humana. Lamentablemente,
no le llevan una solución permanente como es la solución de Dios, sino que a veces llevan soluciones psicológicas, soluciones humanas. El humanismo, el hombre tratando de salvar al hombre. Pero eso no se puede, no se consigue, es temporal la respuesta, es temporal la solución. Entonces, matan compulsivamente. Es un espíritu dentro que compulsivamente está provocando un comportamiento que después entrevistan a la persona, ¿verdad? Madres que han matado a sus hijos. Y dicen todas tranquilas, sí, yo los metí a todos al carro y después llevé el carro, los metí en un río y ahí se murieron mis hijos. Y así toda tranquila. Y después dice, y no sé por qué lo hice. Espíritus. Procesos de contaminación. Claro, los vemos más, gracias a Dios, en el mundo. Pero es una tarea que nosotros como discípulos de Cristo deberíamos de conocer para poder desarrollar trabajos de liberación cuando eso se necesita. Y claro, las posesiones que se pueden convertir en posesiones totales. Ya eso ya es un asunto bastante complejo, ¿verdad? Sin embargo, aún una posesión total, el ejemplo son los gadarenos, ¿verdad? Endemoniados gadarenos. Estoy escribiendo mal acá. De Gadara, gadarenos. Bueno, el mejor ejemplo es ese, ¿verdad? Donde dice que el hombre estaba desnudo en los sepulcros y le ponían grilletes, le ponían cadenas y los rompía. No sabemos cuánto tiempo pasó, dejó familia, dejó a todos, hasta que Cristo llegó. Eso nos indica que Cristo puede incluso llegar a un gadareno, a los gadarenos modernos. Ahí por la Bolívar, cuando uno pasa a la zona 8, hay una persona que parece puro gadareno. Qué triste que ahora no haya Cristos, ¿verdad?, en la tierra, discípulos de Cristo, que puedan tomar autoridad contra gente que está siendo posesionada de una manera terrible, ¿verdad? Entonces, estas son contaminaciones. Ahora, ¿cómo evitar esas contaminaciones? ¿Cómo hacer? Indudablemente, siendo muy cuidadoso. Primero, teniendo conocimiento. Y después, tomando cuidado de lo que la palabra nos indica, ¿verdad? Note usted que todo esto arranca de una manera sencilla, ¿va? Va en aumento. Un hábito puede llegar hasta abrir la puerta. Son procesos. Una opresión que está ahí abre la puerta para una compulsión hasta llegar a posesiones. Pero en todos esos procesos, gracias a Dios, el Señor puede actuar. Pero nosotros tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué sale todo esto? Porque hay que limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu. Indudablemente, el cristiano tradicional no logra captar que a un cristiano puede ser molestado por espíritus, según las puertas que se abran. Por eso nosotros tenemos, aunque parezcamos legalistas, que cuidar lo que nuestros hijos ven en la televisión. ¿Se da cuenta usted que hay niños que les llama mucho la atención caricaturas muy raras? Especialmente hay que tener cuidado con esas caricaturas japonesas que pasan a cualquier hora. Los japoneses tienen caricaturas para adultos, tienen caricaturas para jóvenes y tienen caricaturas para niños. Y nuestros países latinoamericanos, por las diferencias de horario y el poco control que tienen sobre los medios para chequear qué ven nuestros hijos, a veces pasan caricaturas para adultos, que son clasificadas para adultos en Japón.
en horarios de niños. Y se encuentra con que son caricaturas de pervertidos sexuales. Y se encuentra uno caricaturas donde el personaje se convierte en hombre y se convierte en mujer según se mete al agua o sale del agua. Y los padres, saluden. Y la televisión en sí misma tiene un embrujo, ¿no? O sea, tiene una, tal vez la palabra, tiene una atracción a veces muy fuerte que hace que los niños vean por horas la televisión. Por eso los padres deben de dosificar el tiempo de ver televisión. Y así en los diferentes medios. Yo no le digo que usted diga, no vas a ver eso, sino usted siéntese a ver qué miran sus hijos, acérquese. A propósito, vaya a sentarse a la par de ellos, especialmente si son adolescentes. ¿Qué estás viendo, mija? Porque cuando usted inmediatamente actúa de una manera drástica, lo único que le va a enseñar a sus hijos es que le jueguen la vuelta cuando usted no está. Pero si usted se sienta a ver y observa, hoy hay programas juveniles de lesbianas en la televisión, porque eso ya es normal, o de homosexuales. Entonces siéntese a ver qué miran sus hijos, observe, no se enoje de entrada. Y entonces tome sabiduría, pídasela al Señor, y entonces, o ahí mismo, ya te diste cuenta de tal cosa. Mira lo que está, ya te diste cuenta que ese hombre está en adulterio, ya te diste cuenta que aquí esto, ¿crees que eso te edifica? Y entonces usted con cuidado va trasladando principios. Porque un día ellos van a salir de su casa. Y lo importante es que ellos adquieran convicciones, como a los niños. No solo apáguenle la tele, y mira, te voy a explicar. Mira, ahí se está hablando de demonios. Mira, ese es un demonio. Explicarles, para que ellos mismos, cuando papá no esté y mire la caricatura, ellos mismos digan, no, papá dice que no, por esto y esto y esto. Pero son convicciones personales. El gran problema de nosotros los cristianos es que de todo nos asustamos. Y nuestra manera de actuar es quitarle a los hijos un montón de cosas, pero no les damos otras. Y el enemigo es astuto. Hay papás que dicen, bueno, en mi casa yo no tengo tele. Sí, pero los amigos de tus hijos tienen. Y a veces hay que hacer trabajos en grupo. A veces hay que hacer esto, a veces hay que hacer lo otro. Y le digo una cosa, los hijos tarde o temprano se van a la U. Y allá no puedes andar con ellos. Entonces lo que se sembró, los principios que se sembraron, más que las rabietas, más que los enojos, son los que van a sostener al joven y en este caso al hombre o la mujer. ¿Cuántos de nosotros pudimos haber agarrado hábitos en la niñez dañinos? Entonces, indudablemente, tenemos que entender que el mundo es un mundo dominado por espíritus. Acuérdese que hay hasta satanistas metidos en el mundo, ¿verdad? Marcando modas, por ejemplo, ¿usted no se ha puesto a pensar por qué las caricaturas que vienen a Latinoamérica, las más fuertes vienen de Japón? Bueno, ¿y en Japón en qué creen? En dragones. Son espíritus. Creen en culto a los muertos, ¿verdad? Cada quien tiene su panteón personal, ¿verdad? Entonces hay cosas que muchas veces entran y que es importante que nosotros eduquemos, hablemos con nuestros hijos y que nos documentemos. Sí. Sí, no es lo mismo. Realmente los demonios, su propósito es destruir. Los espíritus
vamos a ponerlo con minúscula, espíritus inmundos. Su propósito es tomar cuerpos, pero no destruirlos, sino tomar cuerpos y estar la mayor cantidad de tiempo en ellos para satisfacerse. Por eso les interesa estar más tiempo, ¿verdad? ¿Se acuerdan los que estuvieron en el Gadareno? Incluso pedían, no nos lancen al abismo, sino que aunque sea en los cerdos, ¿verdad? Y se metieron en los cerdos, aunque se despeñaron. Pero obviamente no murieron, ¿verdad? Los que murieron fueron los cerdos. Ahora, indudablemente hacer un estudio más amplio de la diferencia es mucho más complejo, ¿verdad? Pero no sé si encuentro el pasaje donde en Apocalipsis se hace diferencia. No sé si es el 18 de Apocalipsis, donde habla de Babilonia, donde, perdón, 18, no sé si, sí, pero el verso, vamos a ver, cuando habla de aves, habla de demonios y habla de espíritus inmundos. Y obviamente cuando se habla de los tres, ahí se ve claramente la diferencia. Así, es el 18.2. Ha caído Babilonia, la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios, 1. En guarida de todo espíritu maligno, 2. En nido de toda ave impura y detestable, 3. Entonces, si el demonio fuera lo mismo que el espíritu inmundo, no harían separación. Dice, se ha convertido en morada de demonios, en guarida de todo espíritu maligno o inmundo, y en nido de toda ave. ¿Se acuerda que el mismo Jesús, cuando habla de la parábola del sembrador, cuando él da la explicación de las aves que se comen la semilla junto al camino, dice, las aves son demonios, dice. O sea que las aves son, ahí el mismo Jesús lo interpreta como demonios, pero por lo menos ahí vemos cómo se hace separación entre demonio y espíritu maligno o espíritu inmundo. La tesis del doctor en cuanto a los demonios es que estos son el resultado de los humanoides que Luzbel gobernó, y los espíritus inmundos como que fuera el resultado de aquel género humano involucionado. Eso es una tesis que obviamente habría que ampliar un poquito más, ¿verdad? Pero es una tesis. Aparte son los ángeles caídos, porque los ángeles caídos algunos los ubican aquí como los demonios, ¿verdad? Y de alguna manera podría, por eso les digo que esta es una tesis, ¿verdad? O sea, ahí hay diferentes tesis, tal vez no podemos nosotros ser tan específicos, ¿verdad? Sí. Bueno, pero eso, sí, es que hay una gama, hay una gama bastante amplia, ¿verdad? Claro, o sea, esas son tesis, ¿verdad? Como para, sí, yo creo que habría que, alguna vez vamos a tener la oportunidad de ver el mundo de los espíritus, ¿verdad? Pero para no irnos tan lejos, porque si no, no avanzamos y ya me dieron las 9 a mí, Señor Jesús. Entremos a preguntas, porque, bueno, ya empezamos con preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Por el tiempo, ya son las 9. Vamos a grabar las preguntas, hermanos. Ya, hermano Sergio.
continuamente en pecado, es lo que contamina el espíritu. Sí, indudablemente, hermanos, que tiene que ir abriendo las barreras para que el espíritu sea contaminado. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos nosotros. Por eso, miren, yo les he dicho a ustedes que el proceso de consagración, porque es un proceso continuo, si no hay administración del alma, difícilmente vamos a avanzar en el proceso de santidad, en el proceso de consagración. Porque la administración descabeza precisamente las intenciones del corazón. Y es la administración la que va mostrando contaminaciones. Entonces, si no somos expuestos a la expuestos a la administración del alma. Ahora, claro, hay muchas formas de ser expuestos a la administración, pero no se elude la posibilidad de que aquellas áreas que no podemos trabajar con ellas y que estamos conscientes que nos hacen pecar y nos hacen pecar y nos hacen pecar y nos hacen pecar, si nosotros no buscamos la ayuda para ser liberados, lo más probable es que nuestro proceso de consagración esté detenido. Acuérdense, son las vendas que no permitían que se moviera Lázaro, que tenía vida, pero no se podía mover. Lázaro resucitado tenía vida, pero estaba amarrado por las vendas. Y le dijo a los ministros, no fue Jesús el que le quitó las vendas. Si lo hizo resucitar, ¿cómo no podía decirle, bueno, vendas, cáiganse? Pero eso indica cómo Jesús o Cristo, ¿verdad? O Dios comparte el trabajo con sus ministros. Por eso le dijo a los apóstoles, quítenle ustedes las vendas. Eso le da lugar al trabajo ministerial. Una amenaza. Estamos en el mundo, venimos a Cristo, llega el Espíritu Santo a nosotros, es como la barrera, por decir así, entre lo que nosotros traemos del mundo, y ya estando en Cristo, viene el Espíritu Santo, está con nosotros, se empieza el proceso. Y podemos en este momento, cuando dice Pablo, no apaguéis el Espíritu, o sea, se puede apagar, hablando del Espíritu Santo en este sentido, ¿eh? Entonces, nuestro continuo, si no dejarnos cambiar, transformar el Espíritu, va a hacer que se apague el Espíritu, y eso mismo hace que al quedar apagado el Espíritu, va a dar lugar a que lleguen las contaminaciones al espíritu humano. Sí, indudablemente. Lo que pasa es que el apagar el espíritu es un sinónimo de apostasía irreversible, ¿verdad? Porque noten que lo que primero pasa es, y pide Pablo, es no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo se contrista al Espíritu Santo? Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que no hacemos la voluntad de Dios, cada vez que hacemos lo que a nosotros nos interesa, cada vez que dejamos que la carne tome las decisiones. Y uno tiene que pensar que diariamente uno contrista al Espíritu Santo. Ahora, lo importante, creo yo, es que nosotros seamos sensibles a ese contristar. Acuérdense que también podemos, Pablo habla de los que tienen la conciencia cauterizada. Porque realmente ya el Espíritu Santo dentro de nosotros va a usar esa conciencia. Porque es una parte del ser la conciencia, ¿verdad? Pero ya es una conciencia trabajada por el Espíritu, ¿verdad? Funciona como una luz, ¿verdad? Que está ahí constantemente. Pero cuando nosotros nos acostumbramos a un área en la que siempre caemos, en la que siempre caemos, en la que siempre caemos y no buscamos la ayuda, indudablemente que el daño espiritual y la contaminación empieza a tomar forma, ¿verdad? Por eso se necesita mucha honestidad, ¿verdad? Nuestra delante de Dios. Porque muchas veces el que nosotros vayamos delante de Él en una autoministración puede ser suficiente. Pero cuando, a pesar de eso, seguimos en lo mismo, ahí es donde necesitamos buscar la ayuda ministerial. ¿Alguien más que tenga preguntas? Yo creo que hay unos minutos más que podemos nosotros, con la ayuda del Señor, tratar de dar respuesta. Hermano Sergio, ¿puede una... Bueno, indudablemente que sí, porque
el ejemplo que nosotros vemos, aunque no es totalmente claro, es cuando aquella mujer de la que Jesús dice es hija de Abraham, estaba encorvada por un espíritu. No sé si te acuerdas en los evangelios, y en el momento que el Señor reprende el espíritu, se levanta. Eso incluso indica cómo un espíritu puede provocar en el cuerpo una enfermedad visible y una joroba visible. Lo llamativo es que dice, ella es hija de Abraham, porque incluso le estaban achacando que porque me parece que lo hizo en sábado, ¿verdad? Y él dice, bueno, y vamos a dejar a esta hija de Abraham. Entonces es muy llamativo el término, ¿verdad? Porque nosotros incluso en la iglesia somos hijos de Abraham, como dice Gálatas, por la fe. Ahora, indudablemente que la misma experiencia, llamémosla pentecostal, porque esto no es válido, es llamativo que ustedes en iglesias tradicionales generalmente no se ve gente endemoniada, pero es precisamente porque ellos no creen. Digamos, la posición tradicional evangélica ha sido que un cristiano no puede ser posesionado o no puede ser molestado en ningún momento por un espíritu, porque ya está la nueva criatura. Lo que sí es cierto es que un espíritu inmundo, un demonio, no puede penetrar hasta donde está Cristo, donde está el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, pero sí puede molestar cuerpos y sí puede molestar almas, puede llegar a esos niveles, porque si no, tendríamos que tener nosotros la postura tradicional. Y entonces, por ejemplo, nosotros en tantos años que caminamos en el IN pudimos ver la liberación que se hace a cristianos. Eso yo creo que ha sido parte de todo lo que nosotros hemos podido observar, ¿verdad? Indudablemente yo creo que tenemos que darnos cuenta que el Señor desarrolla su ministerio precisamente entre personas que no necesariamente son de la iglesia, pero echaban fuera demonios. Acuérdense sobre gente religiosa y con la religión del Señor, o sea, la religión que Jehová había revelado a su pueblo, y aún a pesar de eso había liberación hecha incluso por los mismos judíos. Si tienen que partir, no se preocupen, mi hermana. Amén. Muy bien, entonces sí, adelante. Cuando el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, se puede pensar que había permitido que un espíritu inmundo o un espíritu en ese momento lo poseyera, lo tratara. Sí, indudablemente que yo creo que el Señor fue muy específico, y incluso dijo de una vez Satanás, ¿verdad? Sin embargo, un argumento que puede usar un tradicional es que no necesariamente Pedro ya había conocido completamente al Señor, porque, por ejemplo, la tesis que sostenía el doctor está que los discípulos nacieron de nuevo cuando el Señor resucitado sopla en ellos y dice recibid, como dice la versión de Pablo Besson, dice recibid Espíritu Santo, pero no es recibid el Espíritu Santo, sino que Espíritu, Besson es el único que lo pone con minúscula, yo no me recuerdo, como una administración donde ahí verdaderamente nacieron de nuevo. Va a la boda de Caná, dice la palabra ahí que entonces los discípulos creyeron en él. Entonces ahí podría ser que estuviera esa tesis que mencionas, ¿verdad? Lo que pasa está que habría que ver cuando creyeron en él, porque inicia su ministerio, creyeron por el milagro, ¿verdad? Pero hasta dónde realmente ellos empezaron a ser engendrados en un proceso un poco complejo, ¿verdad? Hasta que el mismo Tomás, acuérdense que dijo Dios mío y Señor mío en la resurrección. Entonces la impresión que da, acuérdense que ahí no había, es muy coyuntural porque no había venido en Pentecostés el Espíritu Santo, algo que ahora nosotros tenemos. Ahora, la polémica, si un espíritu puede o no posesionar a un cristiano, es
es muy fuerte, ¿verdad?, entre los tradicionales, porque el tradicional dice no, definitivamente no se puede, pero entonces los 2 veces muertos tendríamos que darles otra explicación, ¿verdad? ¿Por qué puede haber tendríamos que hablar que no hay apostasías irreversibles? Tendríamos que decir que Hebreos, darle otra explicación, y por cierto que se buscan las explicaciones, pero por ejemplo cuando en Hebreos, déjeme ver si es el 6, dice, es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y después de todo esto se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Dice, cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella. Vamos a leer un poquito más. Vamos a ver. Sí, yo creo que, pero el 10 arroja otra luz sobre apostasía irreversible, ¿verdad? Vamos a ver si es el 26. Sí, dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, qué interesante, porque los otros dicen voluntariamente, obstinadamente. Noten que eso ya tiene que ver con trabajo espiritual del otro lado. Obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Entonces, dice, ¿cuánto mayor castigo, el verso 29, piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto, por la cual había sido santificado? O sea, aquí habla de un proceso ya hecho, y que ha insultado al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos de los vivos. Bueno, tenemos que darle contexto a estos textos. El problema que estaba dándose en aquellos que habían sido iluminados, judíos, es que estaban siendo molestados por espíritus, a los que estos espíritus religiosos manejaban a los judaizantes, que como a los gálatas y a los que se habían convertido, los estaban trabajando. Por eso constantemente la apelación, no oigáis a todo espíritu, discernid los espíritus. Y el que dice que Jesucristo no vino en carne y resucitó, el tal sea anatema. Todo eso que se decía en el primer siglo es porque muchos judíos convertidos, a través de todo ese trabajo y la puerta que habían abierto y las dudas que venían, e incluso la persecución que sufrían, se volvieron otra vez al templo a matar corderos. Y con eso pisoteaban la sangre de Cristo, que les había sido revelada. Entonces, eso es un ejemplo de apostasía irreversible. Entonces ya no quedaba más sacrificio. Ahora, eso nos parece a nosotros lejano, pero yo sé de hermanos nuestros que pasaron por el que hoy son mesiánicos y que están dispuestos y esperando que en Jerusalén se levante el tercer templo para ir a sacrificar. El día que esos hermanos hagan eso, apostasía irreversible. Ahora noten que eso es contaminación de espíritus. No oigas por eso es que tenemos que ser tan cuidadosos, porque estuvieron con nosotros, gozaron del don celestial, vieron esto y vieron aquello, pero un espíritu religioso los capturó porque se descuidaron. Es delicado. Sí, una pregunta más para terminar. Para la cuestión de las posesiones, decía hermano Otto que el cristiano no podía ser poseído, sino más bien estorbado, y lo vio, no sé si fue Otito o Cookie, que pasó por una experiencia de esas que no creía precisamente en eso. Qué bueno que recordaste esa experiencia. El doctor, como buen centroamericano, le habían enseñado que ningún espíritu podía
afectar, ¿verdad? Y Otito, yendo en un viaje a México, se lo llevaron a conocer la basílica de por allá, ¿verdad? Y como turista entró a ver, pero en ese momento estaban echando agua y a él lo salpicó. Indudablemente había un propósito en todo esto, ¿verdad? Lo tremendo es que él empezó a enfermar, a hincharse. Y no sabían qué era, ¿verdad? Pero el Señor le reveló, le dijo, porque le estaba revelando la liberación en un cristiano. Y hasta que él botó su concepto tradicional y oró por él, fue liberado. Y lo que cuenta es que Otito vomitó una piedra negra, dura, en la liberación. O sea, el mundo de los espíritus es mucho más real de lo que nosotros creemos. Obviamente ahí hubo una contaminación espiritual. Yo vi otro caso de una jovencita que estuvo en los grupos universitarios donde yo participé, cristianos, y de la noche a la mañana esta jovencita la tomó un espíritu. Oraron por ella, oramos nosotros con Ramón, tu hermano, muchos estuvimos orando, yo creo que la llevaron a diferentes lugares y le perdí la pista, pero lo que supe a los años es que como que no había sido liberada. Pero el problema fue que esta jovencita también fue a una iglesia católica y tomó la hostia. Y a partir de ahí entró demonio. Obviamente, no sé si seguimos grabando esos testimonios, hay que editarlos. Hay que tratar de editarlos, ¿verdad? Porque mencionamos algunas cosas que si llegan a oídos de alguien, lo usan de otra manera, ¿verdad? Pero indudablemente que son contaminaciones de corte religioso. Imagínense ustedes participar de un culto esotérico, ¿verdad? Son espíritus. Entonces se abren puertas que llegan a hacer daño. Porque hay opresiones que están afuera, pero hay compulsiones que, claro, lo más fácil es decir, bueno, este no era cristiano, solo asistía a la iglesia, ¿verdad? Pero se abren puertas, ¿verdad? Se abren puertas que pueden dañar más. Por ejemplo, este verso que vimos hoy nos da puerta a como Pablo dice, contaminación de carne y de espíritu. Porque nosotros podríamos decir que los espíritus afuera solo van a querer dañar el alma, pero ellos, es que miren, fíjense que qué tremendo, porque ahorita estoy recordando algo. En San Juan 10 dice que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. Ahora, la palabra destruir en griego es apoleo, el verbo apoleo, de donde viene Apolión, el destructor que va a venir cuando se destape el abismo. Surge Apolión, el destructor. Ahora, estudiando en el libro de Vine las diferentes acepciones de la palabra apoleo, me llamó la atención que dice rasgar el odre. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Porque ¿cuál es el odre que hay que rasgar? Entonces, dice, el diablo apareció para robar, matar y destruir. Robar tiene que ver con la esfera de cuerpo.